Modo Opinión presenta la entrevista. Continuamos en modo opinión 12:19 de la tarde. Vamos a compartir con un invitado que nos va a hablar y a relacionar los temas que hemos comentado sobre la situación en la zona fronteriza de nuestro país. Damos la bienvenida a Pelegrín Castillo. Bienvenido a modo opinión. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y estamos a la disposición. Un saludo al público que sigue el mismo. Muchísimas gracias, Pelegrín. Nosotros hablábamos sobre la situación en la zona fronteriza, sobre sectores que están en contra del cierre. Quisiéramos saber primero su análisis sobre la situación que vive nuestro país en la frontera, especialmente en Dajabón. Mire, lo primero que tenemos que asimilar cuál es el problema que tenemos. No es un problema por un canal. Eso es lo que aparece en primera línea, pero el problema es mucho más profundo y mucho más complejo. Okay. Se trata de una crisis internacional, de un Estado fallido, está en estado de guerra civil de baja intensidad, con posibilidades de convertirse en una guerra civil de alta intensidad. Los poderes internacionales tienen ya varios años trabajando con este tema y todavía no terminan de tomar una decisión, en gran modo por el escenario internacional. Recuérdense que Estados Unidos le está diciendo a China que no invada Taiwán, está condenando junto con Europa y muchos países a Rusia por la guerra de Ucrania. Entonces no va a conseguir apoyo en el Consejo de Seguridad. Muy difícil que consiga apoyo en el Consejo de Seguridad para una intervención internacional en Haití. Entonces, ese conflicto ha ido creciendo y ese conflicto involucra a tres partes. Las tres partes quieren de una u otra manera, por diferentes motivos, arrastrar a la República Dominicana. Uh-huh. Está la diáspora haitiana, que es muy poderosa en Estados Unidos y en Canadá, que tiene un representante que es enemigo de República Dominicana, hostil, el Club Joseph, que fue canciller, que fue primer ministro, y que está enfrentado a los grandes grupos económicos que se aliaron a los grupos económicos locales a instancia de Estados Unidos y de los organismos internacionales y de las otras potencias. Ahora resulta que Estados Unidos cambió su política y entonces está usando el poder de Estados Unidos contra esos grupos y consideran que República Dominicana ha sido el soporte de esos grupos, cuando en realidad ha sido Estados Unidos el que ha traído esa relación para acá. Ojo, y no es desde ahora, sino desde hace muchos años. Y por otro lado, hay unos grupos radicales apoyados por Cuba, por Venezuela, por países africanos, por China, por Rusia, que están planteándose la realización de una revolución nacional en Haití, anticolonialista, antiimperialista, antioccidental, anticapitalista, etcétera, etcétera. Pero de paso, antidominicana. Eso es lo que está en el origen del problema. ¿Qué es lo que se está preparando? Que yo lo he dicho aquí y lo dije ahora en el viaje a Washington. Están preparando los escenarios para una intervención internacional. Primero en Haití y después forzar con la crisis de Haití un éxodo masivo de haitianos hacia el territorio dominicano para que República Dominicana abra sus fronteras y permita el asentamiento de haitianos en el territorio dominicano con la tutela de Estados Unidos y los organismos internacionales. Alarmante. A eso se ha resistido el gobierno dominicano. Hace tiempo, cuando ha empezado a decir no hay solución dominicana al problema haitiano. Correcto, es correcto. Hay que buscar una solución internacional. ¿A quién es que se lo está diciendo? A los que entienden que la crisis de Haití la pueden derivar hacia acá y que entienden que el potencial de conflicto lo pueden desactivar sacando dominicanos al exterior y colocando haitianos aquí. Una posición imperialista, abusiva,
que desconoce los derechos de Haití como nación y también los derechos de República Dominicana como nación. Entonces, lo que estamos viendo ahí en el canal es una provocación que la están montando los políticos haitianos que están en sintonía con la diáspora, en sintonía con los poderes fácticos locales, que quieren forzar, por un lado, la salida del presidente Henry o del primer ministro Henry. Hoy en Puerto Príncipe hay una marcha organizada, convocada por Claude Joseph para pedir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, y ya el primer ministro Ariel Henry había perdido el respaldo de CARICOM. Para ir aterrizando, señor Castillo, sí, lo que estamos queriendo decir es claramente que el problema original que tenemos no es específicamente derivado con la desviación del río, sino con una acción política internacional para provocar que República Dominicana se encargue de los problemas de Haití. Eso es en esencia. Y me explico. Fíjate que el presidente Moïse viene aquí en enero del 2021, firma un acuerdo con el presidente Abinader. Ese acuerdo tenía 9 puntos. Aquí todo el mundo estuvo de acuerdo y celebró el mismo, porque implicaba aceptación de Haití sobre la construcción de un muro, implicaba que Haití iba a dejar la política de no documentar a sus nacionales, y sobre todo también implicaba que República Dominicana iba a suministrar grandes cantidades de energía hacia Haití. Eso obviamente afectaba intereses en Haití. Y vino una línea dentro del partido de gobierno que encabezó Claude Joseph, que era primer ministro y después fue canciller, que el objetivo era boicotear el acuerdo que el presidente Moïse había concertado con el presidente Abinader. En Cancillería, obviamente, ellos consiguieron una declaración que no es vinculante de un funcionario de la Comisión Mixta Binacional, donde decía que el río, la obra que se estaba haciendo no desviaba el río, y eso es lo que algunos equivocadamente, algunos de buena fe, otros de muy mala fe, de manera injustificada, empiezan a decir que el gobierno le concedió el río. Eso es falso. El gobierno, por un movimiento que se levantó, y nosotros jugamos un papel importante en eso, así como el grupo de técnicos dominicanos, se puso en evidencia de que había un rechazo nacional, y el propio presidente Abinader rápidamente le dio instrucciones a la Cancillería de que le solicitara al gobierno haitiano parar la obra. Cuando el presidente Moïse para la obra, decide oficialmente parar la obra y lo comunica aquí, este canciller, que está en la base de muchas de las conspiraciones que suceden en Haití, porque se siente apoyado por poderes internacionales, entonces decide seguir la fase de conspiración contra el presidente Moïse, que termina en su muerte. Termina tristemente y alarmantemente. Que termina en su muerte. Entonces, ¿a qué vamos? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí hay un montaje de una provocación peligrosísima, compleja, que apunta a la intervención en Haití después que se escale la guerra civil, porque en en todas las ocasiones donde se ha discutido el tema en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es evidente que China y Rusia no están de acuerdo con autorizar el envío de tropas bajo la línea de Naciones Unidas. Estados Unidos no se ha querido involucrar porque el discurso internacional es no involucrarse en conflictos
porque ellos están cuestionando a Rusia por la invasión a Ucrania y a China por la amenaza de invasión a Taiwán. Entonces, internacionalmente, venir aquí claro, en Haití se podrían considerar, pero esto es un tema de seguridad internacional y Haití ha sido intervenido varias veces, unas veces por Estados Unidos, otras veces por Naciones Unidas, apoyo de la OEA, pero en cada intervención la situación de Haití es peor. Pelegrín, hay una preocupación sobre el tema también de las bandas y el posible patrocinio de empresarios haitianos a este canal. Entonces, viéndolo esto como una provocación al final de la jornada, según lo que hemos escuchado de parte suya. Todo esto apunta a generar un escenario para arrastrar a la República Dominicana. En el fondo se ha querido que República Dominicana abra su frontera y que incluso la frontera, la región fronteriza, se convierta en la zona receptora de cientos de miles de haitianos que cruzarían a territorio dominicano bajo el palio, bajo la protección de Naciones Unidas, en un escenario de guerra civil allá. Claro, si República Dominicana y el pueblo dominicano resiste, como va a resistir un escenario de ese tipo, que ojalá nunca llegue, entonces ellos van a producir una intervención en la isla completa, porque van a venir, necesitan un argumento para decir que la intervención es por razones humanitarias. Sí. Pero para que se crea que es por razones humanitarias, tienen primero que crear el escenario de la intervención. Hay que generar la situación, sí. Hay que generar la situación. Fíjate, a mí me dijo un alto oficial de la MINUSTA, a mí personalmente, en el 2017, antes de irse, miren, no vamos de Haití y la situación de Haití ahora está peor que cuando nosotros llegamos. No sabemos por qué nos están retirando, porque la situación de Haití no está para que la MINUSTA se retire. Pero está demostrado, está demostrado eso. Claro, y la retiraron. Entonces, ¿qué iba a pasar en un país donde no hay ejército, donde se han negado sistemáticamente a permitir que crezca un ejército? No tiene control, el gobierno no tiene control de sus nacionales. Donde la policía es muy débil, muy vulnerable, muy ineficiente y corrupta. Y retira las tropas internacionales. ¿Qué es lo que podía venir ahí? Lo que podía venir es lo que hemos visto. Todo el que tuviera una cuota de poder crea su propio ejército. Por eso en Haití hay 150 grupos que lo financian los grandes grupos empresariales, los partidos políticos, los grupos de narcotraficantes. Todo el que tenga una cuota de poder o conexión internacional arma su propia banda, coge su territorio y empieza a establecer contacto con otros grupos. Una situación de descontrol total, Pelegrín, y nosotros queremos saber qué consecuencias puede traer el total cierre de las fronteras para ambas naciones y si usted está de acuerdo con la decisión tomada por el presidente de la República de cerrar. La decisión del presidente es correcta. Es correcta, es importante. Lo que tiene que concebirse también es un plan de aprovechar la crisis para producir cambios importantes. Por ejemplo, el gobierno ya había anunciado el proyecto de Manzanillo, que es un proyecto que su desarrollo con todas las vertientes impactará la parte norte nuestra y también la parte norte de Haití. El puerto, los astilleros, las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, la terminal de gas, la zona industrial, todo eso puede impactar no solamente Montecristi, Dajabón y toda esa zona, y todo el norte nuestro pueden ser benéficamente impactados. Eso es lo primero. En el sur por igual, el proyecto de Pedernales, si se cuida bien, si se concibe bien, pudiera tener un gran beneficio. Claro, cuando tú estás en la frontera con un estado fallido, los peligros son muy altos para ese tipo de proyectos. Pero
yo te voy a decir, la decisión del presidente tiene que venir acompañada de una decisión más estratégica que se ha estado discutiendo en el marco del Pacto Nacional, que es cómo nosotros desarrollamos la frontera para que la frontera no dependa de la relación con Haití. No es que no se vayan a vender productos en Haití. En Haití se pueden vender productos, pero en el mundo también se pueden vender muchos productos. Entonces, lo que no podemos es que la suerte de República Dominicana, su soberanía, su integridad, su seguridad, su estabilidad, dependa de lo que haga Haití o no haga Haití, de lo que quieran o no quieran los organismos internacionales. Totalmente. Nosotros tenemos que tomar una decisión de Estado, por ejemplo, la integración de la frontera en el eje norte-sur. Y yo te lo digo con conocimiento. Si hay una zona de riqueza enorme para nosotros y para el propio Haití, es la frontera. Es la frontera. Es más, ayer lo decía Eleuterio Martínez, el 90% del agua segura de Haití la generan las cuencas dominicanas. Sí. El 90%. Sí. Es decir, a nosotros, y nosotros estamos claros, es de nuestro interés que Haití tenga agua, que Haití tenga energía, pero no puede ser en el marco de un desorden. Porque te voy a poner un ejemplo. Ni a consecuencia nuestra tampoco. En el año 1978, en el gobierno del doctor Balaguer se empezó a construir una obra, después vino el gobierno de don Antonio, y el gobierno haitiano protestó. ¿Qué hizo el gobierno dominicano? Conforme a los convenios de los dos países, paró la obra, se sentó a negociar, y el canciller Jiménez, hijo, y el canciller Brutus llegaron a un acuerdo que fue sancionado por los congresos para crear la construcción del dique derivador internacional del río Pedernales. Una obra que se hizo tanto por haitianos y dominicanos, que no fue más funcional porque se ha descuidado la cuenca. Ese río no trae mucha agua y además parece que hubo un problema de diseño y en vez de favorecer con equidad a República Dominicana, terminó favoreciendo más a Haití que a República Dominicana. Pero igual, Pedernales es una de las provincias con más agua subterránea que hay. Sí. Por eso no ha sido más crítico el tema. Ahora, ahí hay un precedente de cómo es que actúan los estados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros tenemos una línea de tratar a Haití como si fuera un país, es un país colapsado, pero nosotros no podemos ponernos en el mismo plano de ellos y aceptar las reglas que ellos nos quieran imponer. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo. En el 2004 se produjo una tragedia, miles de muertos, en Jimaní. ¿Resultado de qué? De una crecida del río Solier o río Blanco, que vino con lodo, vino una lluvia extraordinaria, provocó que el pueblo, una parte del pueblo jimaní se fuera. Y vinieron cadáveres de Haití, vinieron cadáveres de aquí, y todo eso terminó hasta en el lago Enriquillo. Hubo miles de muertos. República Dominicana en ese momento debió proceder a levantar un expediente internacional para que quedara constancia, por lo menos para que quedara constancia, de que esa tragedia la provocó el desastre medioambiental de Haití. Totalmente. Afectando a miles de dominicanos. Eso es de los pocos casos donde el agua de un río nace en Haití y muere en República Dominicana. La mayoría de los casos es lo contrario. Los grandes ríos de la frontera, el Artibonito sobre todo, nacen aquí y nosotros somos los que le damos el agua a Haití. Si Haití, mira, si se ponen a calcular los servicios ambientales que le ha hecho República Dominicana a Haití, sí, no tiene precedentes. El agua, son mayores. Lo poco de agua que tiene Haití ahora mismo se está generando en República Dominicana. Y tiene que ver mucho eso, sí, con el contexto que usted ha hecho, y por ahí quizás es que
Por eso se han dirigido, según su análisis, como fuente de provocación a nuestro país. Pelegrín, lamentablemente a nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero que usted presencialmente nos acompañe en esta cabina para seguir analizando el tema, porque la verdad es que ese análisis que usted le ha dado al asunto son de los análisis que nosotros necesitamos escuchar, y estamos tan agradecidos de ese excelente análisis nacional e internacional y de alta política nacional e internacional. Así que yo voy a hacer un compromiso con usted de que coordine aquí con Marcia y con Romer para que nos acompañe en cabina. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, un placer, feliz almuerzo. Adiós, adiós. Adelante, Romer, seguimos.